Hola chicos, nosotros somos en la Casa de Horacio. El día de hoy vamos a hablar sobre los derechos de autor, los derechos conexos y un par de subtemas más. Soy Simone Delgado, les doy la bienvenida al episodio número 2. Hola amigos, ¿cómo están? A continuación vamos a ver una pequeña explicación gráfica y una introducción de lo que es los derechos de autor y su historia. ¿Cómo están? Vamos a hablar ahora acerca de los derechos de autor y los derechos conexos. Para aclarar esto tenemos que especificar lo que es el copyright. El copyright es una palabra de origen inglesa que significa el derecho a copiar. Debido a que el derecho de autor ha evolucionado en paralelo con la tecnología, está abarcado un control por parte del autor para obtener remuneración del uso de su obra en interpretación, radiodifusión y distribución de la misma. Ahora vamos a hablar acerca de lo que son derechos de autor y derechos conexos. El derecho de autor son todas las obras de los autores, las composiciones, arreglos, cualquier cosa que esté en partitura. Por otro lado, los derechos conexos son los que la obtienen los ejecutantes de las empresas de radiodifusión. Todo esto lo abarca la propiedad intelectual. Existen dos sistemas jurídicos internos fundamentales que debemos comprenderlos muy bien. El uno es la tradición jurídica romanista, que es vigente en Europa y procede en Francia, y la otra es el régimen jurídico inglés anglosajón. La tradición jurídica romanista, como lo dije, que es procedente de Francia, tiene una característica que es que se especifica más en los derechos de autor y los derechos morales, dando como más énfasis a los derechos humanos. Por otro lado, el régimen jurídico inglés se centra más en los aspectos económicos y lo aborda más como un derecho de propiedad. Sea cual sea el uso que se haga de la música, todos los implicados deben tener en cuenta en todo momento estos dos tipos de derechos independientes. No está de más insistir en la importancia de comprender esos dos derechos, distintos e independientes, y las personas relacionadas con el mundo de la música deben tener claro cómo abordarlas en todas las transacciones. Son varios los derechos contemplados en el Tratado para la interpretación o ejecución de fonogramas a los que los autores pueden conceder permiso para usar. Para los autores, intérpretes y productores también. Está el derecho de reproducción o realizar copias, a grabarlas o a tocarlas en público, el derecho a publicar y comercializar, o es el derecho de distribución, el derecho de alquiler. También está el derecho de comunicación al público a través de las descargas y secuencias continuas o de radiodifusión. Está el derecho de traducción, de realizar arreglos, de ejecución en público y por último los derechos morales, también conocidos como de integridad o paternidad. Como vemos, hay muchos derechos entre los autores, intérpretes y productores que son los mismos. Entonces, solo cambian un poco dependiendo del caso. En el caso de los productores, gozan de los mismos derechos, pero en cambio están mucho más ligados a la línea de la venta del material auditivo o a su alquiler, basándose en gran medida en los estatutos del país en el que se reproduzca una obra. Para los derechos, tratados y licencias que tratamos anteriormente, existen limitaciones y excepciones. Bueno, para esto existen una norma o una regla de 3 pasos. En la primera, en determinados casos específicos. La segunda, que no generen conflicto en la explotación de la obra. Y el tercero, que no perjudiquen a los intereses del titular de la obra, de la obra, de la canción, de la película, etc. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el uso leal y prácticas leales. Básicamente, esta ley se dirige a los fonogramas y cómo lo utilizan los usuarios. En muchos lugares, en muchos países, no existe una ley que regule el uso de las obras, si no se utiliza con fines lucrativos, ¿no? Sin embargo, cuando se lo lleva a la parte legal se vuelve muy complicado y largo, económicamente costoso.
Trato nacional, duración de la protección de la obra y dominio público. Bueno, mundialmente el Tratado de la Duración y Protección de la Obra dura aproximadamente 70 años, pero esto puede cambiar según el país donde tú quieras firmar los contratos. Por ejemplo, si tenemos un país A, este país solo te otorga una protección de 50 años. En este país va a funcionar así. Sin embargo, en tu país natal o en el resto de países te van a dar una protección de 70 años. Esto va a cambiar según las regulaciones que tenga la ley del Estado o según como tú firmes en el contrato. El registro del derecho de autor. Es importante registrar tus derechos de autor. ¿Por qué? Porque el convenio de Berna indica que no es, o sea, como dijo Timo antes, no es necesario registrar los derechos de autor. El derecho de autor existe automáticamente apenas la obra fue creada, ¿ya? Pero tienes que registrar tus derechos de autor, ya que vas a gozar de ciertos beneficios y sobre todo vas a gozar de muchos beneficios en caso de infracción de derechos de autor. 3. También, además de registrar una obra, tienes que registrar una marca, ya sea el nombre de la banda o el nombre de una empresa. Entonces, tiene que ser un nombre poco común, un nombre original, que después de haber alcanzado cierto éxito tienes que registrarlo para que tengas una licencia o un derecho de autor que surta efecto en tu país. Próximo paso es conseguir una licencia o un derecho de autor internacional. Es un derecho que surte efecto en varios países. Estos países son todos los países que son miembros de la organización o el Tratado de Madrid. Estos son más de 60 países en donde surte efecto este derecho de autor. Hay 2 leyes que apoyan a los autores, intérpretes o ejecutantes. La primera consta en la legislación de Alemania, que dice: el derecho de autor sobre sus obras no puede ser objeto de cesión, sino de concesión de licencia. O sea, no es posible ceder el derecho de autor, pero puedes conceder una licencia a alguien más, a un tercero, que le otorgue esos beneficios. O sea, le otorgue beneficios de los derechos de autor, pero más no es el derecho como tal, sino es una licencia. O sea, es como que tú permites que se ejerzan esos derechos sobre una tercera persona. Ya, se le conoce como derecho de recepción. O sea, eso es... El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Entonces, eso nada más por hoy. Yo soy Mateo Tenorio y así. Yorkie Benítez. Adiós. Ya lo